Hola a todos, mi nombre es Bianca Villagra. En este video presentación vamos a desarrollar nuestro trabajo final sobre el análisis económico y financiero. Nuestro objetivo principal es explicar cómo las herramientas contables y financieras nos ayudan a entender la realidad de una empresa para la toma de decisiones. Para abarcar todos los puntos del proyecto, hemos estructurado la presentación en 4 bloques principales. Primero veremos todo lo relacionado con los estados financieros, qué son y quiénes lo usan. Luego estaremos aparte analíticas con el análisis vertical y horizontal, seguido por las razones financieras. Finalmente, cerraremos con los fundamental del análisis económico y financiero para determinar con nuestras conclusiones y recomendaciones. A manera de introducción, es importante entender que hoy en día, para las empresas sean competitivas y tomen decisiones aceptadas, deben contar obligatoriamente con métodos de análisis financiero. Administrar un negocio no se trata solo de vender, sino de saber evaluar las gestiones de las diferentes áreas y analizar la información para tomar decisiones eficaces tanto de financiamiento como de inversión. Por eso, a lo largo de esta presentación vamos a ver cómo los estados financieros y sus herramientas de análisis nos dan el diagnóstico exacto de cómo está funcionando la organización. Estado financiero, definiciones e importancia. Entrando en materia, los estados financieros son los medios de los que se valen las empresas para conocer su verdadera situación financiera en una fecha determinada y los resultados de sus operaciones durante un periodo específico. Su importancia radica en que nos proporciona la información necesaria para evaluar la eficiencia del capital de trabajo y analizar el uso eficiente de los recursos. Al leerlo podemos conocer la capacidad real de la organización para generar utilidades y como esa base tomar decisiones críticas sobre si es buen momento para invertir, si necesitamos endeudamiento o cómo va a nuestras ventas. Usuarios y normativas. Toda esta información es contable no solo para el uso interno de los administradores. Los estados financieros tienen múltiples usuarios interesados en conocer las situaciones económicas de la empresa como los clientes, proveedores, acreedores, directivos, asalariados, organismos fiscales y pequeños accionistas. Para que todos estos usuarios puedan entender la información sin confusión, el registro de las transacciones está regido por un conjunto de principios de general aceptación, conocido como las normas internacionales de informaciones financieras del NIF. Estas normas funcionan como un manual universal que garantiza que todos hablemos del mismo idioma financiero. Clasificación y características. Existen 4 estados financieros básicos que debemos conocer. El balance general comprende las cuentas de activo y pasivo y capital. El estado de resultados nos muestra los ingresos, costo y gasto para saber si hubo ganancia o pérdida. El estado de flujo de efectivo detalla las actividades operativas, de inversión y de financiamiento. Y por último, el estado de cambio es el capital nuestro, las variaciones que ocurren en el patrimonio de la empresa, para que todas estas informaciones sirvan para nuestra. La imagen fiel de la empresa debe cumplir con el requisito de ser relevante y útil para las decisiones, además de ser totalmente fiable y libre de errores materiales. También es fundamental que cuente en las cualidades de comparabilidad y claridad, para que cualquier usuario la pueda entender y analizar en el tiempo. Análisis vertical. El análisis vertical es un método muy sencillo, pero fundamentalmente que muestra las relaciones de cada partida contable con un monto base, el cual si le asigne el 100%, en la práctica cada cuenta del estado financiero se reporta como un porcentaje de esa base para entender sus pesos reales dentro del negocio de uno de los mayores beneficios de aplicar este análisis es que nos permita determinar si la empresa está distribuyendo equitativamente sus recursos según sus necesidades reales. Además nos ayuda a medir la eficiencia de la administración y identificar rápidamente si conviene o no invertir en la entidad, ya que podemos ver exactamente dónde está concentrado el dinero de un momento específico. Análisis horizontal. Por el otro lado tenemos el análisis horizontal, que se conoce como un método dinámico porque conforta un periodo contable con otro para estudiar los movimientos a través del tiempo. El beneficio de comparar los estados financieros de diferentes años en que revela las variaciones exactas, y sea en cifras o en porcentaje, indicando si las cuentas aumentaron o disminuyeron. Esto permite conocer si el comportamiento de las empresas fue bueno o malo, evaluado si las gestiones de los administradores ha sido eficiente para lograr el crecimiento del negocio o si, por el contrario, ha
existido un retroceso en las operaciones. Importancia de ambos análisis. La importancia de aplicar ambos herramientas radica en que proporciona la información necesaria para realizar diagnóstico preciso sobre la salud de la organización. Si conoces el comportamiento detallado de los rubros financieros, se podrá verificar las debilidades existen y analizar los riesgos en comparaciones con las inversiones realizadas. Esto sirve principalmente para tomar decisiones adecuadas que corrijan errores y fortalezcan las áreas débiles de la compañía. La empresa no puede dejar de analizar esta información financiera, ya que de la correcta interpretación de sus partidas depende su supervivencia y su capacidad para pronosticar sus posiciones en el mercado futuro. Concepto de razones financieros. Avanzando con las herramientas de evaluaciones, encontrando las razones financieras. Estas se definen como indicadores que consiste en dividir el saldo en una cuenta sobre otro para comparar los resultados de la empresa con un parámetro establecido. El objetivo de esta operación matemática es que el consciente resultante pueda ser interpretado para llegar a conclusiones precisas sobre la situación económica de la entidad. Dentro del análisis financiero y se maneja principalmente las razones simples que determinan la relación entre diferentes cuentas para observar el desempeño o mediano plazo en las razones estándar que funcionan como un promedio de una serie de cifras extraídas de los estados de la empresa o del sector para establecer metas comparativas. Clasificación de los indicadores financieros. Para facilitar su estudio, estos indicadores se agrupan en 4 clasificaciones principales dependiendo del propósito del análisis. El primer grupo son de los índices de liquidez, los cuales evalúan la capacidad de la organización para cumplir con obligaciones a corto plazo. Luego están los índices de solvencia o endeudamiento, que muestran que tan dependiente de la empresa de fuentes de financiamiento externa. El tercer grupo corresponde a los índices de gestión y actividad, que mide la eficiencia con la que utilizan los recursos operativos, como la rotación de cartera. Finalmente están los índices de rentabilidad, que son vitales como para determinar la capacidad real de generar ganancia a partir de las ventanas o del patrimonio invertido. Cálculos e interpretación. Para comprender cómo funciona en la práctica, es necesario analizar el cálculo de la interpretación de algunos indicadores clave. Por ejemplo, la liquidez corriente se calcula dividiendo el activo corriente entre el pasivo corriente, y su resultado nos indica cuántos dólares de activo y a corto plazo tiene la compañía para respaldar cada dólar de deudas inmediatas. En cuanto al endeudamiento de compañía para activo, se divide en pasivo total entre el activo total. Esto permite interpretar exactamente cuántos centavos de cada dólar invertido en el negocio ha sido financiado por tercero. Por último, del margen operacional, que se obtiene al dividir la utilidad operativa entre las ventas. Sirve para interpretar con exactitud cuántos centavos de utilidad se genera por cada dólar que la empresa logra vender en el mercado. Solvencia a largo plazo y equilibrio financiero. Pasando el cuarto tema, abordaremos lo fundamental del análisis económico y financiero. En primer lugar, la solvencia a largo plazo se analiza comparado con el total del activo en el total del pasivo, para conocer si la empresa tiene suficiente bienes y derechos para hacer frente a sus obligaciones con tercer a través de los años, lo cual se mide utilizando los equilibrios patrimoniales. Este concepto va de las manos con el equilibrio financiero, el cual establece que las estructuras de las inversiones deben coincidir con las naturalezas de la financiación. Básicamente, los activos fijos no corrientes deben financiarse idealmente con recursos a largo plazo, los cuales reciben el nombre de la capital permanentes, solvencia a corto plazo y fondos de maniobra. Por el otro lado, la solvencia a corto plazo evalúa la capacidad real que tiene la empresa para pagar sus deudas más inmediatas sin comprometer su funcionamiento. Aquí, entre un indicador vital, es el fondo de maniobras. Este fondo se beneficia matemáticamente como la parte del activo corriente que está financiada por los capitales permanentes. En la práctica, representa el margen de maniobra o el activo libre que tiene la compañía en caso de que los cobros de los pagos no fluyan de las maneras planificadas.
análisis de rentabilidad. Finalmente, dentro de esto fundamental es indispensable realizar el análisis de la rentabilidad, que funciona como una medida directa de eficacia de relacionar el resultado alcanzado con los medios utilizados para obtenerlo. Destacan dos enfoques principales en este análisis: la rentabilidad económica, que compara los beneficios operativos con el activo total disponible, y la rentabilidad financiera, que compara el resultado final del ejercicio con el patrimonio neto aportado por los propietarios para mostrar la ganancia real sobre los recursos propios. Conclusiones y recomendaciones. Para concluir esta presentación, podemos afirmar que las aplicaciones de todas estas herramientas analíticas es vital para entender verdaderamente la estructura económica de una empresa y asegurar su supervivencia. Como principal recomendación, las organizaciones deben vigilar constantemente sus equilibrios patrimonio, buscando siempre el patrimonio neto y las deudas de largo plazo superan los activos fijos, de manera que se garantiza un excedente o fondo de maniobra pasivo que les otorgue liquidez para sus operaciones diarias.